y es relacionada con la santidad. La santidad como ese atributo de Dios, pero también de pronto a medida que hemos ido avanzando, se nos sigue repitiendo una vez más ese concepto de santidad, ese concepto de lo que está apartado para Dios, ese concepto de aquello consagrado, de aquello que está de una u otra forma separado. Y nos han dicho muchas veces quizá la definición, y en medio de esa expresión de santidad, en medio de ese accionar, había algo que me llamaba mucho la atención, y es que a veces comenzamos a adorar a Dios y levantamos nuestras manos, y muchas veces podemos llegar a decir: yo tengo fe, yo creo en Dios, pero al momento de la acción, al momento que nos piden muchas veces hacer algo, en ese momento nos cuesta un poco. Y la santidad tiene mucho que ver con ese accionar. Hoy quiero hablarles de la santidad desde 3 puntos de vista. El primero de ellos, la obediencia. ¿Cuántos aquí somos obedientes? Amén. ¿Cuántos alguna vez hemos sido desobedientes? Amén. Hay un concepto relacionado con el pecado y por qué fallamos muchas veces, o por qué pecamos, o por qué desobedecemos. Y una de las cosas era, a veces no valoramos o no reconocemos quiénes somos en Dios y quiénes somos para Dios. No hay un quebrantamiento realmente por aquello que estamos haciendo mal, o no hay un reconocimiento de cuánto a Dios le puede doler que estemos fallando. Y a veces repetimos y repetimos y repetimos las fallas, las ofensas, el pecado. Y como les decía ahorita, tenemos fe para muchas cosas, pero muy poca fe para comprometernos, para ser obedientes. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Éxodo, capítulo 19, versículo 46. Perdón, capítulo 19, versículos del 4 al 6. No, ese me lo inventé yo, ese versículo. A ver, Éxodo capítulo 19, versículos del 4 al 6. En este capítulo de Éxodo, en estos versículos de Éxodo, nos habla mucho acerca de la obediencia, de la importancia de ese pacto de Dios con nosotros. Voy a leer para ustedes, la palabra de Dios dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. En una versión diferente dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto. Cuando nos hablan de obediencia, nos hablan mucho de la voluntad de Dios. Y cuando nos hablan de la voluntad de Dios, como les decía ahorita, nos hablan de hacer, de accionar, de comprometernos. Y es que si nos damos cuenta, cuando están hablando del paraíso, están hablando de Adán, están hablando de Eva, hablan también mucho de Dios santificando. Y hablan mucho de esa importancia de un mandamiento, de hacer o de no hacer.
Y en medio de ese mandamiento, ¿qué nos expresa Dios? Su voluntad. Y aunque conozcamos mucho la voluntad de Dios, en realidad la voluntad de Dios no es solamente para conocerla. La voluntad de Dios es también para hacerla y cumplirla. No tiene sentido que conozcamos mucho de la voluntad de Dios, que escuchemos mucho de la voluntad de Dios, si en realidad nosotros no estamos dispuestos a cumplir esa voluntad. Y hay una frase que me gusta mucho, dice: no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover los pies. Amén. Santidad tiene mucho que ver con una acción moral, porque de hecho cuando Dios habla de ese fruto prohibido, les está dejando esa opción de que de su voluntad cumplan la voluntad de Dios. Y hoy Dios a cada uno de nosotros nos da esa oportunidad, que permitamos que nuestra voluntad humana reine, sea primero la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si permitimos que la voluntad de Dios sea primero en nuestras vidas, vamos a encontrar esa conexión, ese camino, esa senda entre la obediencia y la santidad. Santidad como atributo de Dios. Amén. ¿A cuánto nos ha pasado que nos dicen que algo no está bien, o que nos dicen que tomemos un camino y de pronto por terquedad, por desobediencia, por insistir, no obedecemos? Y las consecuencias son muy negativas. Y cuando de pronto comenzaba a mirar lo de la voluntad de Dios, lo de la importancia, y en la medida que hacemos la voluntad de Dios entramos en contacto con la santidad, había algo que era muy, muy importante, y es que Dios siempre quiere el bienestar para nosotros. Si vamos a lo del tema del paraíso, el enemigo nunca nos va a decir: wow, tienes todo esto para disfrutar, mira cuántos árboles. Siempre nos va a decir: con que no puedes disfrutar de esto, con que te dijeron que no vas a poder estudiar, con que te dijeron que andas solo o sola, que no puedes conseguir novio o novia. No va a mostrarnos las bendiciones, siempre nos va a mostrar lo que nos hace falta. Y cuando Dios nos pide que seamos obedientes, nos está pidiendo algo para nuestro beneficio. Muchas veces nuestra madre nos aconseja algo, y a veces es más fácil seguir el consejo a un amigo que a nuestros padres. Y a veces nos parece que somos, no sé, tenemos, como dice la palabra, somos sabios en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión. Y comienza esa parte donde yo recuerdo mucho que mi padre me enseñaba algo y me decía: tú tienes que ser y tú tienes que parecer. Tú tienes que ser algo y tienes que demostrar que lo eres. Y la obediencia es una buena forma no solamente de mostrar amor a Dios, sino también de comunicarnos con su santidad, con ese atributo que Él nos transmite. Yo quiero que me acompañen. Fíjense ustedes que hay una parte muy especial cuando Dios nos dice a veces que hagamos algo. Siempre dicen, el espíritu y la carne, muchas gracias, el espíritu y la carne contienden entre sí. Y en esa lucha, la pregunta es, ¿qué estamos alimentando más? Y a veces hay una excusa, no sé si la han escuchado, en algún momento yo la dije, y la excusa era: pero es que yo soy carne. ¿Alguna vez la han dicho? Es que esa es mi debilidad. ¿Cuántos han dicho así? Con una hamburguesa, con una gaseosa, con cosas peores. Y en medio de esa debilidad, cuando Dios comienza a orar en nosotros, cuando queremos de pronto esa parte, Dios nos está mandando a hacer algo y a veces sentimos o a veces creemos que no podemos hacerlo. ¿Y por qué pensamos eso? ¿Saben por qué? Porque estamos alimentando la carne está nutrida, está fuerte, y el espíritu está todo así débil,
sin alimento, no hemos leído, no hemos orado. Y en medio de esas ganas de querer obedecer, estamos sin fuerzas, no tenemos ningún tipo. Tenemos quizás a veces las ganas, o hasta las ganas se nos pueden quitar. Y si Dios nos dice que podemos, es porque podemos. Y con sus fuerzas lo vamos a lograr. Siempre decimos, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pero fíjense ustedes que generalmente lo decimos cuando queremos algo. Pero cuando tenemos que renunciar a algo, nos cuesta un poquito más. Acompáñenme a Efesios 5, el versículo 6, por favor. Vamos a comenzar a leer desde el 4. Esta palabra es preciosa. Efesios 5, versículos del 4 al 6, dice, bueno, comencemos desde el 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene, ¿a quiénes? A santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Wow. Quizás comparamos mucho todo aquello que tenemos que hacer y a veces nos piden muchas cosas. Dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es mi voluntad? Nuestra voluntad es muy, muy débil. No es tan buena. A veces no es tan agradable y no es nada perfecta. Amén. Y cuando nos hablan de pronto de herencia, siempre de pronto, wow, herencia, nos imaginamos muchos bienes y muchas riquezas. Y en el Señor y en la parte de la obediencia, de verdad que tenemos que estar muy pendientes con lo que es la santidad, con ese contacto con Dios, porque a veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Y créanme que si el pecado nos ha producido algún tipo de agrado, es porque no hemos experimentado la gloria que Dios nos puede llegar a mostrar. Es porque no hemos llegado a tener ese encuentro con Dios que nos pueda decir, es mejor estar en su presencia. Y tenemos que ser muchas veces radicales con el pecado. Tenemos que ser radicales cuando estamos siendo desobedientes. Tenemos que comenzar a dejar y a cortar todas las cosas de raíz. Porque a veces estamos y comenzamos a jugar y comenzamos a mirar y comenzamos a buscar y comenzamos a acercarnos porque nos creemos a veces muy fuertes. El que piense que esté firme, cuidado, mire que no caiga. Que a veces no caemos enseguida, a veces nos tropezamos y de pronto, ay, casi me caigo. Y muchas veces no nos quitamos de ahí, sino que volvemos otra vez y comenzamos. Es que yo soy fuerte, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Algo muy importante, en medio de la obediencia está esa comunicación directa con la santidad de Dios. Esa comunicación que Dios nos hace de lo que Él quiere realmente para nuestras vidas y su voluntad. Debemos humillarnos delante de Dios, debemos orar todo el tiempo, pero debemos también arrepentirnos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Siempre he escuchado las frases que decían, arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es dar la espalda al pecado y salir corriendo. Todos los días, en todo momento, en toda ocasión van a haber tentaciones y van a haber oportunidades para fallar. Y en tu vida y en mi vida se presentan en todo momento. Por eso la importancia de tener esa relación con Dios y de poder obedecer, de poder conocer la voluntad de Dios, pero también de hacer la voluntad de Dios.
Y en medio de la santidad y la obediencia, en Santiago 4 habla de esa palabra donde dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Siempre echamos la culpa a alguien, siempre le vamos a echar la culpa a alguien o a algo. Es importante que podamos reconocer que de nuestras decisiones dependen muchas cosas, porque cada decisión tiene una consecuencia. Y en medio de esa consecuencia podemos perdernos al desobedecer de ese atributo perfecto de Dios como es la santidad. Él quiere que seamos santos. No tengamos más excusas. ¿Saben? Una de las principales cosas que nos sucede es que nosotros los seres humanos nos justificamos demasiado. Y nos justificamos todo el tiempo. Y a veces cuando estamos de pronto queriendo entrar en contacto con la santidad de Dios, llega algo o llega alguien que nos interrumpe, que nos quiere apartar, que nos quiere alejar, que nos habla al oído. Puede ser una persona, puede ser una circunstancia. Yo quiero decirles algo, es mejor, la palabra siempre dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, ¿verdad? Si tu mano, córtala. Y a veces en el sentido yo pienso que es como el dolor que genera, pero si un amigo o una amiga te es ocasión de caer, y de pronto a veces pensamos, es que yo quiero que se convierta al Señor. Hay que tener cuidado, la idea es que ellos se conviertan, sí, al Señor, a nosotros, y no nosotros a ellos. A veces pensamos, Harold siempre da un ejemplo que para mí es bastante fuerte, pero bastante claro. Él dice, si tú estás en un lugar alto, en una mesa, en una superficie, y alguien está allá abajo, a veces tú quieres traerlo a donde tú estás, y comienzas a hacer fuerza, y comienzas a querer subirlo. Pero quizás es mucho más fácil con el peso de las cosas que él tiene allá abajo, que te ale y te lleve hasta allá. Y para eso quiero hablarles de un segundo punto, y es relacionado con la obediencia y la presencia de Dios. La santidad y la presencia de Dios. Y si nos damos cuenta en medio de esa relación tan hermosa, yo quiero decirles algo, no sé si han escuchado esta frase, si la han dicho en algún momento, y tiene que ver mucho también con el compromiso y tiene que ver también con buscar a Dios. ¿Cuántos han dicho, no, pero yo soy buena persona? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Yo no necesito a veces ir a una iglesia porque yo soy buena persona. Yo soy buen hijo, yo soy buen amigo, buena amiga, soy buen padre. Miren, a veces queremos hacer las cosas separados de Dios. Y la palabra nos dice que separados de Dios, nada somos y nada podemos hacer. Y la presencia de Dios nos debe llenar en todo momento. La presencia de Dios debemos buscarla en todo momento. Quiero que me acompañen en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8. Dice la palabra, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y siempre nos hablan que somos ese templo del Espíritu Santo. ¿Sabes? Donde está la presencia de Dios, necesariamente hay santidad. Todo lo que sea establecido para Dios y esté en su presencia, está en contacto con esa santidad de Dios. En una frase muy dura, muy cruel, una vez estábamos hablando y decía, ¿tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y luego preguntaban, ¿y tú estás haciendo la voluntad de Dios? Y todo el mundo se quedó en silencio. ¿Tú estás buscando la presencia de Dios en oración? ¿Tú estás dependiendo realmente de Dios? Y cuando ella dice, la presencia de Dios santifica, aun cuando ella descienda solo por un corto periodo de tiempo, como ocurrió en Horeb. Pero qué bueno que estemos siempre en esa presencia de Dios, que esa presencia de Dios esté siempre en nosotros. Que podamos buscar de esa obediencia, de hacer la voluntad de Dios, pero que también tengamos presente ese arrepentimiento cuando fallemos y nunca apartarnos de su presencia. A veces cuando nos equivocamos, cuando fallamos y nos sentimos mal, tenemos la opción de buscar a Dios,
de acercarnos confiadamente, de decirle: Señor, perdóname. Señor, he venido aquí a humillarme, he venido aquí a buscar tu rostro, he venido aquí reconociendo que estoy mal. Señor, he venido aquí a acordar contigo qué es lo que estoy haciendo fuera de tu voluntad que no te agrada para cambiarlo. Pero sabe, muchas veces y tristemente buscamos otra opción, y es la de apartarnos de Dios, apartarnos de las personas que tengan que ver con Dios o con esa palabra que quieran de pronto decirnos. Y no buscamos su rostro, y ya no buscamos su presencia, y ya lo que llamen santo nos suena como fuerte, y nos sentimos a veces mal, y nos podemos sentir como sucios. Y yo digo: no, es que yo no soy digno, yo no merezco. Créame, no lo merecemos. Amén. ¿Cuántos dicen no lo merezco? No lo merezco. No lo merecemos. Pero el Señor es santificador en su condición de Dios que habita en nosotros. Es Dios quien te santifica. Es Dios quien te comunica, te transmite, te da de esa santidad, de ese atributo que le pertenece. Es Dios quien te aparta, te escoge. Y a veces en medio de esa voluntad que hablábamos ahora de la obediencia, nosotros nos separamos de esa presencia de Dios. Y cuando hablan de pronto de un lugar santo, cuando hablaban de los utensilios, de los sacerdotes, de los sacrificios, y hablaban de santo, y les hacía la pregunta: ¿cuántos han desobedecido? ¿Cuántos hemos fallado? ¿Y cuántos queremos ser santos? Realmente somos santos porque le pertenecemos a Dios. Por eso la importancia de su sangre preciosa, por eso la importancia de querer buscar su rostro, por eso la importancia de conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y en medio de esa parte de la voluntad de Dios, ¿cuántas veces hemos buscado quizás en el lugar equivocado? Muchas veces hemos buscado en el lugar equivocado. Entonces tengamos presente que Él es santo y Él quiere que seamos santos, que muchas veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas, pero que tiene que ser en su presencia, buscando su rostro, que todo el tiempo Él está ahí, dispuesto, disponible, que el hecho que ustedes estén buscando, que nosotros estemos buscando su presencia, significa mucho para poder llegar a ese nivel de santidad que Dios espera de nosotros. A veces decimos: es que me están pasando muchas cosas. He escuchado mucha gente que dice: mientras yo más busco a Dios, me suceden más cosas negativas. O a veces mientras más le estoy pidiendo a Dios y quiero hacer lo correcto, más me equivoco o más errores he cometido. Y créanme que cuando comenzamos de pronto a mirar ese cambio en nosotros, cuando comenzamos a buscar esa presencia de Dios, ese rostro de Dios, sí se van a presentar muchos obstáculos quizás, pero si tenemos el respaldo de Dios vamos a tener siempre la victoria, porque somos más que vencedores, porque se nos van a presentar muchas situaciones en nuestra vida, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, como dicen por ahí, en bandeja de plata, servido. Y somos nosotros, en medio de esa voluntad, quienes decidimos si realmente queremos esa santidad de Dios, si queremos compartir con Dios esa santidad. Recordemos que no somos nosotros solos los que lo logramos, es en la presencia de Dios. Por eso cuando a veces alguien nos pueda decir que lo pueden hacer solo, recordemos que realmente es en la presencia de Dios, es con la ayuda y el favor de Dios. Que a veces la gente dice: es que yo soy buena gente. Es más, yo me porto y me comporto mejor que los que van a la iglesia. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Hay gente que dice: yo no necesito ir a una iglesia porque Dios está conmigo. Yo no voy a leer esa palabra porque ahí lo que dice es que hay que portarse bien y yo me porto bien. Créanme, es de la mano de Dios. Es con su poder, es con su presencia, es con su Santo Espíritu. Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia.
Y por último, quiero hablarles de la santidad y la mediación. En Éxodo 28, del 36 al 38, hay un escrito que dice: haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor. Y hablan de los sacerdotes que en su momento llegaban y se presentaban, pero que tenían que estar en un alto estado de pureza y de limpieza. Y a veces decía, wow, Dios se acercaba para santificar y para bendecir a su pueblo, pero la responsabilidad de ellos era tan grande porque era una prueba realmente cada sacerdote. Y cuando se acercaba era como una demostración impactante, porque su vida dependía mucho de esa santidad. Y a veces al acercarnos a Dios tenemos temor, a veces al acercarnos a Dios nos sentimos mal, a veces creemos que no somos dignos ni merecedores, pero el sacrificio de Jesús en la cruz valió la pena y es suficiente para ti y para mí. Y es tan grande ese sacrificio que en ese momento ese sacerdote era ese símbolo de alguna manera de santidad, que podía morir si no estaba haciendo lo correcto, si no estaba actuando en santidad. Pero hoy nosotros tenemos la bendición de la sangre de Cristo, de esa cruz, de ese perdón de los pecados, de arrepentirnos, de ir confiadamente. Y yo quiero preguntarles hoy si no les gustaría tener esa frase: consagrado para el Señor. Consagrados para el Señor. Que cuando alguien o algo nos invite a fallar, o nos invite a pecar, o nos esté tentando, pueda decir, o podamos decir: yo estoy consagrado para el Señor. Yo estoy consagrada para el Señor. Cuando David derrotó a Goliat, dicen, se dio prisa. Y es una historia que me gusta mucho porque él no solamente tiró la piedra y ya. Él se aseguró que David estuviera derrotado. Él dio una muestra de que Goliat estaba derrotado. Y David no se conformó solamente con tirarlo, sino que la destrucción y la demostración con la cabeza de Goliat era algo que determinaba que había sido definitivo. Cuando hablamos de santidad y obediencia, cuando hablamos de santidad y presencia de Dios, cuando hablamos de santidad y mediación, ¿cómo estamos nosotros en nuestra relación con Dios? ¿Qué tan radicales estamos haciendo, así como David? ¿Somos así tan radicales con nuestro pecado que lo cortamos de raíz? ¿O seguimos de pronto contemplando y acariciando que fue suficiente con una piedra o con una pedrada que quedó ahí tirado, pero que en cualquier momento se puede levantar ese gigante y puede acabar con nosotros? Saben, nosotros hacemos muchas peticiones. Yo creo que todos lo hacemos en oración. No sé, vamos a ayunar porque yo quiero que Dios me conceda algo. Saben, es importante que todos estemos orando constantemente por santidad, por obediencia, por cada día conocer más esa voluntad de Dios y por poder cumplirla. Y para terminar, quiero decirles algo. Cuando nos hablan de santidad, de apartados para Dios, y cuando nos hablan de pronto de cortar de raíz, nos va a doler. Dígale a que está a su lado, te va a doler. Y te va a doler mucho. Porque normalmente, y la mayoría de cosas en las que fallamos, de alguna u otra manera, nos agradan. Y creemos que nos gustan. Y nos llenan espacios de una manera temporal. Y cuando nos hablan de santidad, dice, busquemos santidad porque sin santidad, nadie verá
a Dios. Su palabra es muy clara cuando nos habla de la importancia que tiene la santidad. Debemos mirar por quién estamos siendo nosotros influenciados. Debemos mirar dónde están ocupados nuestros ojos. ¿Qué cosas está hablando nuestra boca? ¿Cuáles son nuestras acciones y nuestras reacciones en realidad o en general? Y sobre todo, les invito a hacer algo, un ejercicio que yo he hecho, que me ha dado mucho resultado. Y consiste en todas esas veces que he desobedecido y en cuáles han sido las consecuencias de esa desobediencia. Háganlo. Y vamos a lo que dice la palabra con relación a lo que Dios hace por nosotros y en nosotros. Y hay algo muy, muy importante que decía: de todos los fracasos se aprende. Y el fracaso viene siendo como el compañero del éxito. El problema es que a veces nos acostumbramos y nos quedamos amañados fracasando. Y decimos, es que la gracia de Dios lo cubre todo. Y entonces queremos ser esas personas de pronto que la gente diga, ay, pobrecito, pobrecita. Créeme que si Dios te dice, imítame, es porque estás en capacidad para imitarlo. Si Dios te dice, levántate, es porque Él está ahí con su mano extendida para que tú te levantes y avances. Si te están diciendo que no puedes, no es Dios. Es quizás porque estamos escuchando la voz del enemigo. Para comenzar a escuchar la voz de Dios, hay que comenzar a conocerle. Dice que el temor y la duda llegan por escuchar la voz del enemigo. El amor, la fe, por escuchar la palabra de Dios, por escuchar lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros.